Lo que terminamos de leer y tomamos asiento. Libro de los Hechos, capítulo 21, en su versículo 10. Dice así en el nombre de Jesús: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, mis hermanos. Tomen asiento. Hacíamos un énfasis, mi hermano, la semana pasada en lo que es el ministerio de la profecía, el don de la profecía, porque no es lo mismo un profeta que alguien que tiene el don de profecía. Lo hablábamos hace 8 días. Y la diferencia es que la manera en la que profetizaban, ahorita la vamos a ver de una manera más clara, mi hermano. Pero no es lo mismo, no es igual, parece igual, tiene alguna similitud, pero no es lo mismo. El profeta, la persona estaba llamada exclusivamente a eso, a profetizar. No es, muchos piensan que profetizar es adivinar o es soltar palabras que Dios tiene que respaldar porque nosotros las dijimos. Y se va a ver aquí en este estudio, mi hermano, de una manera más clara acerca de eso, que es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, porque todo eso tiene mucho que ver el don de profecía. El profeta de repente hablaba palabras acerca de quién, acerca de lo que apuntaba para Cristo, de un pueblo que se estaba desviando, pero todo apuntaba hacia el Señor, hacia la salvación del Señor, a que enderezaran sus caminos para que pudieran otra vez por el camino recto encontrarse con quién, con Cristo. Y no es la excepción en el don de profecía, mi hermano. En el don de profecía vamos a ver cuál es la diferencia. Mencionábamos, ¿por qué? Porque dice el versículo 9 que ¿quién tenía 4 doncellas que profetizaban? Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista. Entonces aquí hablábamos de que no se revelaba, Lucas no revela la naturaleza de la profecía que hablaban ellos. No, o sea que no dice qué es lo que estaban profetizando, pero estaba profetizando de una manera. Entonces, es interesante, mi hermano, ¿por qué? Porque este ministerio, yo lo buscaba y mira estas palabras, hermano, que son claras. Entonces hablábamos que los profetas no son personas comunes y corrientes, sino son personas a quien Dios le podría encargar un mensaje realmente, no poderoso, pero sí poderoso a la vez. Pero no me refiero haciendo énfasis, sino un mensaje de suma importancia. Yo creo que es lo más correcto. ¿Se lo encargaría una persona que va de vez en cuando? ¿Se lo encargaría una persona que, pues, si va, pues lo da, si no, pues no? ¿Se lo encargaría una persona que tiene miedo? Porque la profecía teníamos que darla, teníamos que darla. Jeremías ya no sabía, le llovía sobre mojado, ya nada más se le quedaban viendo y decían: no, tal vez viene Jeremías, no le hagan caso, ya tenemos muchos profetas, está loco, siempre nos profetiza cosas malas. Pero es que si el pueblo anda mal, ¿qué va a profetizar el profeta? Si el pueblo anda mal, ¿qué nos va a hablar la palabra de Dios? ¿Nos va a dar felicitaciones? Yo creo que no. Lo curioso es en que en algunas iglesias así es. La iglesia anda, hermano, caminando en todo tipo de pecados, andan caminando lógicamente con los pies, pero en otras palabras, la iglesia está con los pies para arriba y todavía se profetizan bendiciones. La mayor bendición que tiene una iglesia que está caminando en desorden, mi hermano, es que el Señor hable por medio de su palabra y exhorte. Y muchos tienen exhortación por son regaños. No, hermano, Dios te está invitando a venir. Lo que pasa es que tu vida pecaminosa, tus errores, tu necedad, tu rebeldía, te hacen verlo como un regaño. Pero si yo estoy actuando en un pecado, el que sea, y Dios me dice: vuélvete de ese pecado, lo tomo siempre como regaño. Y no, me está invitando. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así es nuestro Señor. Entonces es interesante, mi hermano, cómo en estos tiempos en donde profecía ejerce un poder realmente importante en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy. El detalle, mi hermano, es que se ha caído en el abuso del don de profecía y muchas veces
dicen que Dios dice, pero Dios no dice y no se cumple. Estaba, por ejemplo, un profeta allá en la República Dominicana, mi hermano, y estaba diciendo que, hablando de elecciones, él decía: Dios me dijo en una revelación, en un sueño, que va a ganar tal candidato. Y le decían: ten cuidado, porque si no se cumple vas a quedar como falso profeta. ¿Y qué crees? Que no se cumplió. Y entonces él dice que no. Y es triste, hermano. A mí de repente me entra celo en ese tipo de cosas, pero es triste como le dice: no, pues tú dijiste que iba a ganar fulano. No, es que no, pero ahora que no ganó, ¿qué dices? Allá Dios. O sea, como si Dios de repente le dijo que iba a ganar él, y de repente dije: no, mejor no, que gane el otro. O sea, ¿cómo nos atrevemos a echarle la culpa a Dios? Y cómo se atreven muchos a echarle la culpa a Dios. Porque nos revelaron. Y hablábamos de las situaciones extrabíblicas. O sea, que no están en la Biblia. Porque la revelación que Dios nos puede hablar, porque Dios sí revela, va a estar aquí bien. ¿Y qué va a hacer? Que la palabra que muchos no entienden, nosotros les ayudemos o nosotros les demos la revelación. ¿Y qué quiere decir la revelación? La revelación quiere decir que les vamos a dar las palabras adecuadas para que ellos lo entiendan. Y lógicamente lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, bueno, vamos a seguir, mi hermano. Entonces hablábamos del don de profecía, que no es, Dios no se los entregaba a cualquier persona. ¿Por qué? Porque eran personas que amaban a Dios. Por ejemplo, a Jonás se le entregó un mensaje, pero él desobedecía. ¿Te imaginas el mensaje que le entregó Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta, hermano. Un profeta de fuego, un profeta con valor. ¿Pero qué crees? Imagínate que Dios te da un mensaje. Muchos dicen: no, Señor, dame un mensaje. Yo quiero hablar a tu pueblo. Y cuando se los da, te manda a que le des el mensaje a aquel que es gruñón, aquel que por sus impulsos se exalta. O te manda con los enojones, con los cholos, con los pandilleros. Y dices: no, me van a pegar. ¿Y qué terminan? Guardándose el mensaje. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será esa la razón por la que Dios nos da esta que es la profecía más segura? Está tremendo, mi hermano. Entonces, los profetas de aquellos tiempos, hermano, del Antiguo Testamento, no eran cualquier personas. Lo que decían, lo que Dios les decía, iban y lo decían, y se cumplían. Por eso yo creo que les daba más coraje, porque sabían que se iba a cumplir. ¿Te acuerdas de aquel profeta que le decían: mira, que le querían pagar? Le decían: profetiza en contra de la iglesia, profetiza en contra de Casa de Oración Chimalhuacán. Y profetizaba: no, yo no puedo hablar. De repente decían que sí, para que cayendo en la corrupción, pero al mismo tiempo no podía profetizar en contra del pueblo de Dios. Entonces, es tremendo, mi hermano, es tremendo cómo el profeta es usado por Dios. De repente puede tener una intención, pero cuando el Espíritu le da las palabras, cambia totalmente. Deja a un lado todo lo que tenía para cumplirlo. Y lo cumple porque lo cumple. Si no, preguntémosle a Jonás. Entonces, cuando el Señor nos da un mensaje, mis hermanos, hay que decírselo, hay que decirlo a la iglesia, hay que cumplir. Pero también está el orden. Porque luego ya puede estar la predicación y puede estar un hermano levantando la mano medio oculto. Hermano, eso es desorden. O si no lo aguantas, hermano, al final: hermano, el Señor me dio una palabra, suéltala. Pero asegúrate que sea del Señor, porque si no vamos a quedar como falsos profetas. En algunas oportunidades los profetas, mi hermano, pronunciaron ciertas revelaciones prácticas para la iglesia, que procedieron directamente de Dios, y también hablaron sobre revelación ya dada. Esto es lo importante, hermano. Este es el don de profecía. Es una revelación ya dada para explicarla al resto de la congregación, de los creyentes. No fueron usados para recibir las escrituras, porque ya estaban las escrituras. Por eso es diferente. El profeta, no había Biblia, mi hermano. Estaban los libros, la ley mosaica, la ley de Moisés, pero aún faltaban muchas otras cosas que iban a venir. ¿Por qué? Porque las profecías de los profetas hablaban acerca del pueblo, del fin del pueblo, de
de las consecuencias que el pueblo iba a enfrentar, pero también la profecía hablaba de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? El Maestro, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Entonces, y el don de profecía, mi hermano, el don de profecía es, por lo contrario, te va a hablar de lo que ya está escrito. Ya no estamos recibiendo las escrituras, ya están las escrituras. Entonces, el don de profecía te va a ayudar a que expliques lo que Dios te está diciendo. Por eso es muy importante que esos profetas, o esos que dicen que son profetas, cuando dicen, mi hermano, no, es que Dios me dio una revelación. Ok, mira, aquí está la revelación. ¿Qué te dio la revelación? No, me dijo que el hermano Pedrito, esto, lo otro. No. Dice el hermano Steve Lawson, si tú me vas a decir que Dios te dijo capítulo y versículo, y si no hay capítulo y versículo, entonces no fue el Señor. Así de sencillo. Porque en estos días hay muchos profetas que se las inventan. Como dicen por ahí, se las inventan en el aire. Entonces, ¿qué va a ganar fulana la presidencia o fulano? ¿Qué va a ganar el equipo de fútbol? Ya parece muy evidente. Y de repente no le atinan, hermano. Y quedamos como ¿qué? Como falsos profetas. Si el Señor te dijo algo, mi hermano, créemelo, que te lo va a decir con capítulo y con versículo para que tú se lo expliques a la persona, o a la congregación que te está mandando eso. Porque el don de los profetas, el ministerio de profeta, concuerdo con los hermanos que dicen que ya no está vigente, ya no pasa como en aquellos tiempos. Sin embargo, sí está el don de profecía. En la Biblia habla del don de profecía. Entonces tú puedes tener el don de profecía. ¿Y cuál es eso, hermano? Dicen los hermanos que el don de profecía y los apóstoles, ahora esos están dentro de lo que es el pastorado y el ser maestro. Y tienen razón, hermano. ¿Por qué? Porque les vas a explicar lo que muchos no pueden ver aquí. Pastor, ¿qué cree que el Señor en un sueño soñé y me dijo que fuera a el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 38? Y no lo entiendo, hermano. Entonces, tú que tienes el don de profecía le vas a decir qué es lo que el Señor le quiere decir. No estás adivinando, le estás explicando lo que ya está escrito. Le estás explicando la profecía, eso es el don de profecía. Entonces realmente sí, pero ya hablaremos más de eso cuando estudiemos los dones. Vamos a seguir entonces. ¿Por qué te hablo de esto? Porque aquí va a hablar de profeta, va a hablar de esa parte, mi hermano. Entonces, me voy a seguir apoyando el libro de los Hechos 21, versículo 10. Te lo voy a leer en la Reina Valera versión contemporánea, sígueme en tu Biblia. Versículo 10 dice: durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿cómo se llamaba este profeta? Agabo. Versículo 11: pues venía a vernos. Fíjate desde dónde trae el Señor al profeta. ¿Desde dónde? Dice que desde Judea. Entonces, poderoso es el Señor. Oh, Señor Jesucristo. Versículo 11: pues venía a vernos, venía de lejos, venía de otro lugar. Agabo tomó el cinto de Pablo, el cinturón, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo, fíjate cómo dice, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Poderoso es el Señor. Es muy común, mi hermano, por ejemplo, el cinto. Los profetas del Antiguo Testamento, siempre que recibieron un mensaje de Dios, lo representaban con frecuencia dependiendo del contenido. Como por ejemplo, en este caso dice que era un cinturón. Te voy a leer, por ejemplo, una parte que habla acerca de un cinturón. Jeremías 13:1, mi hermano, dice de la siguiente manera, solamente lo voy a leer de corrido, apúntalo. Jeremías 13:1 al 11 dice: así me dijo el Señor, dice Jeremías, ve y cómprate un cinturón de lino y cíñetelo, pero no lo remojes en agua. En obediencia a la palabra del Señor fui y compré el cinturón y me lo ceñí. Por segunda vez vino a mi palabra del Señor y me dijo:
toma el cinturón que compraste y que te ha ceñido a la cintura y disponte a ir al río Éufrates a esconder el cinturón en la hendidura de una peña. Versículo 5. Yo fui y escondí el cinturón junto al Éufrates, tal y como el Señor me lo ordenó. 6. Después de un largo tiempo el Señor me dijo, levántate. Fíjate lo que dice, después de un largo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo necesario. Cuando el Señor dice, levántate y vete al Éufrates y saca de allí el cinturón que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y saqué el cinturón de donde lo había escondido. Y resultó que el cinturón se había podrido. Ya no servía para nada. 8. La palabra del Señor vino entonces a mí y me dijo, 9. Así dice el Señor, del mismo modo haré que se pudra la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. 10. Este pueblo malvado no quiere oír mis palabras, anda divagando en su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles y adorarlos, pero vendrá a ser como este cinturón que no sirve para nada. 11. Yo quería que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo, así como el cinturón se junta con la cintura. Quería que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara, pero no me hicieron caso. Palabra del Señor. De repente yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué mejor no nada más les dijo ya? Pero no, el Señor siempre nos va a mostrar todo con palitos y bolitas. Como ves, con el cinturón se pudrió, bueno, así va a pasar con el pueblo. O sea, fíjate cómo dice que duró un tiempo, en ese tiempo le dio la oportunidad de que se arrepintieran para que no les pasara eso, para que no se pudriera su ser, su espíritu, su manera de ser, que dice que así pasaría con la soberbia de Judá y de Jerusalén, o sea, su pueblo, los que se supone que todavía le seguían. Entonces, volvemos nuevamente, mi hermano, al versículo que estábamos estudiando. Y fíjate cómo es algo curioso, que también el profeta Agabo trae un cinturón. Pablo se lo compra sin saber. Ahora sí que todo es por la providencia de Dios. Y lo toma Agabo y dice, no dijo, ¿de quién es este cinturón? Fíjatelo cómo es el profeta, todo lo sabe. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ya todo se sabía, hermano. Todo cuadra. Dios, que es omnipresente, lo sabe todo. Él lo hace. Entonces, fíjate cómo no sabía Agabo, no llegó diciendo, ¿dónde está el cinturón de Pablo? No, él llegó y dijo, el dueño de este cinturón, se lo amarró, lo mostró y dijeron, ay, está loco, no está jugando. No, dice, entonces, el Espíritu Santo ha dicho, en aquel tiempo el Señor, era lo mismo, el Espíritu del Señor me dijo, me ha dicho, el Espíritu del Señor así dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón. ¿Te imaginas que una profecía para mí, y de repente viene un hermano, el Señor me mandó a dar una profecía al hermano Juan Carlos porque anda diciendo cosas, anda hablando cosas que no y no sé qué, y así dice el Señor, y agarra el cinturón del hermano Pedrito, el dueño de este cinturón, y él pensando que es mi cinturón y no? O sea, ¿te imaginas cómo todo sale chueco? ¿Se cumplirá? No se va a cumplir nada, ¿no? Así son los profetas de hoy. Ahora hay otro punto ahí, vamos a terminar con este punto. Dice, y lo entregarán a los no judíos. Entonces, la acción de Agabo pronosticó el arresto, o sea, visualizó y les avisó, les advirtió que él iba a ser arrestado, encarcelado en mano de los romanos. ¿Quiénes eran? ¿A qué se refieren los no judíos? A los que son gentiles, los romanos. Lo iban a agarrar, lo iban a arrestar y a encarcelar. Esto es algo bien interesante, hermano. Mientras yo le estaba dando una repasada ese rato, yo pensaba esto cuando lo estaba leyendo. ¿Te has dado cuenta que cuando una noche profética, visualízame, hermano, una noche profética, ¿te has dado cuenta
cuando se habla de noches proféticas o cuando según te mandan o mandan a alguien a dar una profecía, siempre profetiza todo lo contrario. A ver, noche profética, yo veo una luz ahí arriba de la hermana Ángeles, el Señor dice así, que se va a encontrar una cartera con 100,000 pesos y que esto y lo otro y que ya no va a pasar nada y que se va, y empiezan a profetizar. ¿Te has dado cuenta que los profetas profetizan siempre puras cosas positivas? Los profetas de hoy, bueno, los llamados profetas, ¿te has dado cuenta de eso? ¿Cuándo has escuchado a un pueblo que les diga, así dice el Señor, si no se arrepienten del pecado que están haciendo, casa de oración, fuente de agua viva? Como dice, hay una parte escritural en Apocalipsis que habla de Jezabel y dice que toleran a Jezabel. ¿Te imaginas cómo vendrá la profecía? Si ustedes siguen permitiendo que Jezabel entre y salga y reine en la casa de Dios, les van a venir destrucción. Así dice el Señor a todos los borrachos, marihuanos, a los incrédulos, a los idólatras. Esto dice el Señor. O sea, este tipo de profecía, ¿cuándo la has escuchado? Al menos yo, de los, no sé, 15 años que yo tengo en el Evangelio, nunca he escuchado ese tipo de palabras. ¿Qué es lo que dice no? Fíjate, lo voy a ejemplificar, mi hermano, como si fueran estos tiempos. ¿Te imaginas que esto estuviera pasando en estos tiempos? Fíjate cómo sería. Entonces, Agabo tomó el cinto y se ató con él las manos y los pies, el Espíritu Santo, y dijo, el Espíritu Santo, así dice el Señor, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Hay dos maneras de reaccionar. Fíjate cómo dice el versículo 12. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que era palabra de Dios. ¿Y qué haces tú? Bueno, a final de cuentas, hermano, aquí hay dos puntos. Siempre queremos el bien de los hermanos. Si nosotros soñamos, sentimos algo así, hermano, no vaya, mejor voy a trabajar, tengo un mal presentimiento, siento que el Señor me está diciendo que no vaya porque le puede pasar algo. Ya está en la persona, ¿no? Pero digo, o sea, algo general. Pero ¿qué tal si es por la obra de Dios? No, hermano, ¿sabes qué? Te van a pegar allá. Está el otro que dice, no, lo que dice Pablo. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 13, pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Si estas palabras, imagínate, llegan a boca de un pastor, más bien las escucha un pastor, o sea, porque el cinturón, visualiza, imagínate, que el cinturón era del pastor. ¿Cuáles son las palabras, hermano, que crees que saldrían de la boca de un siervo? O sea, llegas tú porque el Señor te dijo que ese cinturón te amarra las manos, los pies, y dices, así va a pasar con el dueño de este cinturón. ¿Cuáles son las palabras que tú crees que saldrían de la boca de los siervos? Son bien comunes, ¿eh? ¿Cuáles serían? Te lo voy a ejemplificar, mi hermano. Visualízalo así. El Espíritu Santo dice eso. Así atarán los judíos, así atarán los mundanos al dueño de este cinto y lo entregarán a las autoridades. Lo cancelo. ¿A poco no son las palabras que suenan hoy? Lo cancelo. El Señor reprenda al diablo. Me juro con la sangre de Cristo. Oh, yo pido un vallado de ángeles. ¿A poco no, hermano? ¿A poco no son las palabras con las que hoy se escucharía esto? Y dice, no, hermano, usted está profetizando cosas que no, hermano. Porque no, es que el Señor sabe qué es lo que está profetizando y sabe por qué, para qué. Su plan es divino. Tal vez ellos no lo entendían, pero después lo comprenderían. Pablo sí tenía cierto entendimiento acerca de eso.
Pero qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso, ¿no? Lo cancelo. El Señor reprende al diablo, me cubro con la sangre de Cristo. O sea, tantas cosas para... Creemos que nosotros... La iglesia de hoy piensa que puede truncar lo que el Señor dice que va a pasar. Hablaba un hermano de aquel cantante que murió, que tiene poco que murió, ya como un año, hermano, y que todos le profetizaban que se iba a sanar. ¿Y se sanó? No, hermano. Solamente hubo uno que sí le dijo: mira, ya el Señor te va a recoger, mejor prepárate, la mudanza está ya cerca. Solamente uno le dijo, después de que todos los demás hasta decían que no aceptaban un no del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor va a cumplir su voluntad. Entonces es triste, hermano, cómo se está distorsionando todas las cosas. Y a mí me daba risa y yo decía: híjole, Señor, es que sí es cierto, ya me los imagino. Lo cancelo, me cubro con la sangre de Cristo. El Señor reprenda al diablo, vamos a bailar un zapateado y pisarle la cabeza al diablo. Y piensan que con eso, hermano, cuando la palabra está diciendo que Él permite eso. No, hermano, es que esos evangelios son palabras de odio. No, volvemos, pregúntale a Job. ¿Por qué el Señor preguntó que a Job le pasó todo lo que pasara si decía que era el hombre más íntegro de la tierra? Pablo estaba mostrando tantas cosas. ¿Cómo es que estaba permitiendo que le fuera a pasar eso? Estaba tremendo. Los judíos, mi hermano, le estaban haciendo acusaciones falsas a Pablo, le harían acusaciones falsas. Entonces, más adelante, mi hermano, se cumple todo eso, pero sigamos con el versículo 12. Nosotros y los de aquel lugar. O sea, todo el mundo le decía: no vayas, Pablo. Al oír estas palabras viniendo de un varón de Dios, decía: no vayas, Pablo. Pero me llama la atención la firmeza y el amor de Pablo por la palabra de aquel que le abrió los ojos, aquel que lo sacó de las tinieblas para traerlo a su luz. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón, no hagan eso. Por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. ¿Podrías tú decir esas palabras por la palabra, hermano? A veces sale el impulso: oh Señor, no, yo muero por ti, y aunque me pase esto y lo otro, no, yo sé por qué no me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Pero fíjate, para los que creen, la pregunta es: ¿tú crees realmente como creían ellos? ¿Por qué, mi hermano? Porque es tremendo. Y es ahí cuando el pastor tiene que decir la verdad, pero es cuando ya no quieren venir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni a la iglesia quieren venir. ¿Y tú crees que vas a poder con eso? Están llenos del Espíritu Santo para estar amarrado, así como Policarpo, que te hayan puesto la leña y niega al Señor, niega todas las enseñanzas que has dado, y te perdonamos. Y tú ahí temblando, ya sintiendo lo calientito, mi hermano. Si con este calorcito a veces no lo aguantamos, ¿te imaginas sentir el calor? Tremendo. Sin embargo, Pablo sí, mi hermano. Pablo tenía una convicción, un amor por la obra de Dios. Estaba dispuesto de la muerte y lo respaldó con sangre. Policarpo, ¿qué dijo? A mí me sacudieron las palabras de Policarpo cuando él dijo: durante 60, ¿qué edad tendría? 60, 70 años. Durante 60 años que estuve predicando la palabra de mi Señor y nunca me avergoncé, nunca la negué. ¿Crees que la voy a negar en este momento? Créetele. Y que se enciende y no pasaba nada, porque Dios va a respaldar al justo. Dios va a respaldar al creyente. Y hay tantos testimonios, hermano, pero no es el tema, ya luego te hablaré. Un día hablaremos de los primeros mártires. Entonces, me llama la atención cómo el apóstol Pablo dice que por el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre representa, hermano, su presencia. Por el nombre. De repente me quedé así como pensando, o sea, como que sentía que hay algo en esa frase, pero yo dije: ¿qué hay en esa frase? ¿Dónde está la profundidad? Señor, ilumíname, revélame, para hablarle a tu pueblo lo que está aquí. Y entonces encontré todas estas cosas, mi hermano, ¿sabes?
¿Qué hay en el nombre? El bautismo no es nada si no fuera por el nombre de Jesús. ¿Qué es en el bautismo? El perdón de pecados. Cristo vino a perdonar pecados, a salvar, limpiarnos de pecados. ¿Vino qué? A reconciliarnos con Dios. Como es en Hechos 2:38, arrepiéntanse, dijo Pedro. ¿Cómo dice el canto, hermano? Arrepiéntanse, arrepentidos, dijo Pedro, y en el nombre de Jesús, bautícense. ¿Cómo sería el bautismo sin un Salvador? Sin un Dios. No tiene sentido. Entonces, ¿quién es el que le da sentido? ¿Quién es el que hace ahora sí que eficaz el bautismo? Límpiate. O sea, mueres. El bautismo también simboliza la resurrección. Mueres para el mundo, pero Dios te resucita. ¿Para qué? Para que corrijas todos tus errores, para que cubras todos tus pecados con su sangre. Otro punto, mi hermano, es la sanidad. ¿Quién fue el que vino aquí a sanar a los enfermos? No decía el Señor, le decían, Señor, pero no, es que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Y qué era Él? Es el médico de médicos, que vino a traerles la sanidad. Señales y prodigios. ¿Qué señales hubo, mi hermano? Acuérdate de una señal, un prodigio. Acuérdate de uno, del Nuevo Testamento, de las maravillas de Jesús. Mejor dicho, ¿cuántos no hay, verdad? Bueno, mi hermano, ¿quién los hizo? Ahora, los apóstoles ya habían hecho también señales. Ahora, bueno, Cristo, el Maestro partió al lugar donde Él tiene que estar sentado a la derecha del Padre, en la gloria. Entonces, ¿quiénes siguieron esa encomienda? Sus apóstoles. Después de los apóstoles, ¿quiénes? Vamos a mencionar los ancianos, los congregantes, la iglesia, los discípulos que ellos hicieron. Por eso es importantísimo que en la iglesia discipulemos, enseñemos, aprendamos todo eso y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, porque esos son los que les toca, los que nos toca seguir trabajando. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Cuál fue el gran mandamiento, mi hermano? Ir por todo el mundo y hagan discípulos, y a los que crean y se bauticen, esos serán salvos. ¿Pero qué dice? Hagan discípulos, enséñenles. Pareciera que está diciendo, no los bauticen nada más por bautizarlos, que sepan por qué, que entiendan por qué. Entonces, si nosotros no aplicáramos esto aquí, nos seguiríamos de corridito, pero en el nombre de Jesús yo estoy dispuesto a que me maten. Pero si hacemos un detenimiento, como lo estamos haciendo, mi hermano, ¿qué podemos encontrar? Que ahora que ya Cristo murió en la cruz del Calvario, o sea, lo que estábamos leyendo, todos los profetas apuntaban a la venida del Mesías. Por eso preparaba al pueblo. Ok, el bautismo sin Cristo no vale. Segundo, la sanidad sin Cristo es como aquí, mi hermano. Te puedes tomar una pastilla, te puede curar, pero ¿qué va a pasar cuando ya la medicina no te cure? ¿Cómo puedes sanar el alma? ¿Qué te tomas, hermano, para sanar el alma? No tengo idea, hermano. Solamente Cristo lo sabe. Ahora, señales, prodigios. Señales como cuál: echarán fuera demonios, te van a dar comida envenenada y no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú no sabes, tú andas en lo que el Señor te mandó. Y tantas cosas, mi hermano. Pero otra de los puntos, primero te mencioné el bautismo, la sanidad, señales y prodigios. Ahora, ¿qué, hermano? La predicación. ¿Te imaginas la predicación sin Cristo? Una conferencia, hermano, positivista. Como hay conferencias, como hay mensajes, como hay sermones motivacionales. Únanse a los optimistas, mejor. Es lo mismo. O sea, un mensaje sin Cristo te pueden decir y bajarte la luna y las estrellas y que esto y lo otro, pero sin Cristo no es nada, hermano.
Es palabrería. Te va a animar por un momento, pero la emoción así es como la espuma, se hace grande, wow, wow, pero cuando de repente empieza a pasar un momento, se empieza a hacer chiquita, chiquita hasta que no queda nada. Solamente van a ser pláticas de superación personal, van a ser pláticas motivacionales para emocionarte, para que animarte, pero si no es mediante el Espíritu Santo, ese mismo ánimo, así como llega, se puede ir. Entonces, ¿te imaginas eso? Yo estaba pensando en eso, dije, sí es cierto, Señor. Por ejemplo, Hechos 8:16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, hablando de bautismo. 10:48, y mismo en Hechos, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara ellos algunos días más. 19:5 de Hechos, al oír esto pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, sanidad, Hechos 3:6, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Haz esto, mi hermano. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Pues ya te jodiste. ¿Cómo te ayudo? O sea, quita a Cristo. Quita a Cristo no es nada, hermano. Pero con Cristo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Que tengo el poder del Espíritu Santo, la fe. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Te imaginas? ¿Entiendes el poder? Vas a decir, pero no se está desviando del tema. Señales y prodigios, Hechos 4:30. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. La predicación, Hechos 4:18. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Por qué estaban tan enfocados si se supone que eran ambulantes, mediocres de la fe, no sabían nada de la palabra? ¿Por qué lo prohibían? Hechos 5:40. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Por qué? De repente dices, ay, yo siento que ya se desvió. Pero te has dado cuenta que estamos dentro. No te estoy hablando de historia, ni estoy torciendo la escritura y diciéndote lo que yo no. Te estoy explicando lo que está escrito ahí. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué me detuve ahí? Porque ahí hay algo poderoso, mi hermano. Y que es cristocéntrico. Quítale al bautismo. Cristo no sirve de nada. No te va a limpiar de nada. La sanidad no va a llegar si el sanador no está. Señales y prodigios no van a pasar si no está el Maestro, su Santo Espíritu. Y la predicación sin Cristo, si no es cristocéntrica, solamente es una plática, una conferencia del tipo que tú quieras. Entonces, su nombre representa todo lo que es. Pablo sabía lo que era esto y sabía esto, por eso los que entienden esto son los que dicen: estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Estaba escondido esto, escondido pero a ojos vistos. La cosa es que si nos vamos de filo, no hubiéramos visto la riqueza, la profundidad que hay en esa palabra. Es el versículo 14, hermano. Como no pudimos convencerlo, ¿por qué? Porque el siervo de adeveras de Dios va a querer cumplir la encomienda de Dios a como dé lugar a costa de su propia vida. Dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué sabes? Me estaba yo acordando hace rato, mi hermano, te lo voy a ilustrar de otra manera. Fíjate, en la maldad, antes de que yo viniera al mundo, hermano, yo había tiempo que llegábamos toda la pandilla y nos ponemos a tomar. Pero había veces que yo no quería tomar, simplemente porque no quería. Y estaba el calorón y todo, yo estaba ahí con la pandilla cotorreando, pero ¿qué crees? Órale, éntrale, no. Y tanto me decían, me rogaban, me daban carrilla, me hacían todo, pero no me hacían que me tomara una cerveza.
¿Qué llega al punto lo que pasa aquí? Como ven que no te convencen, te dejan de insistir. Llegaba el momento que ya otro día y empezaban, no. Y ellos decían, ni le digas. Cuando él dice que no, es no. Y cuando él quiere, hasta él mismo te dice, vamos, cabrones. Hermano, si eso yo lo hacía allá en el mundo, en las cosas malas, ¿no crees que lo voy a hacer aquí? A través de estos 13, 14, 15 años que llevo en el Evangelio, me han pasado tantas cosas, mi hermano, y viene a mi mente eso, retumba en mi mente. Si allá tenías una firmeza vendada, quiero que así seas aquí. Pablo tenía eso. Todo por la voluntad de Dios. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio y llegar a donde Dios quería que llegara a costa de lo que sea. ¿Por qué? Pablo no tenía cómo pagarle. Lo persiguió, apedreaba a los cristianos, estuvo presente cuando mataron a Esteban y dijo, yo doy mi voto, doy mi aprobación. Encarceló cristianos hasta que vino el Dios de los cristianos, y el Dios de los cristianos le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué traes contra mí, muchachitos? ¿Qué te hacen? Por eso no tenemos nosotros que tener, hermano, la duda de que si alguien se mete contra nosotros, nuestro Dios va a hacer presencia. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué tal si de repente viene una profecía como esta, hermano? Porque la profecía viene como advertencia. Llega a haber profecías que el Señor dice, sigan alabando al Señor, casa de oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva, aunque nada más sean dos, sigan alabando al Señor porque la lluvia viene y los frutos se van a dar. Puede venir una profecía. Es más, hermano, yo te lo digo a manera de profecía. Casa de oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva, sigue alabando al Señor, esté con quien esté, y vas a ver la gloria de Dios. Pero hay dudas, a veces tú volteas ahí, quieres alabar al Señor, pero no hay nadie, y dices, no es cierto, no se está cumpliendo. No, para que la profecía del Señor, tanto la buena como la que estaba en contra de se cumpliera, pasó mucho tiempo, hermano. Eso se llama fe. Confiar aunque no veas nada. Eso se llama fe. Abraham oía una voz, le decía, pero no veía nada y aún así lo obedeció. Eso es fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿qué decía? Como no podemos convencerlo, le dejamos de decir. ¿Y qué dijeron? Que se haga la voluntad de Dios. ¿A dónde vuelve a apuntar eso? ¿A Pablo? No. Está apuntando a cómo son los siervos de Dios, que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Mi pregunta forzosa es, hermano, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Todos deberíamos de saber la voluntad de Dios para nuestras vidas y en nuestras vidas. Hágase la voluntad del Señor. ¿Qué es eso, hermano? Es una expresión esperanzada de confianza en que Dios hará lo mejor. ¿A poco no? ¿A poco no siempre se dice, hágase la voluntad de Dios? Y tú te imaginas algo bueno, pero ¿qué tal cuando no es algo correcto? O sea, no es algo tan agradable. Eso que le estaban profetizando a Pablo, no era tan, o sea, te estaban diciendo, te va a ir mal, te van a pegar. Eso no está bonito, hermano. Entonces, ¿qué hacen? Tijereamos la Biblia. ¿Qué es lo que hacen las iglesias, los congregantes? Tijerean esa parte, no me gusta, hermano. O sea, tú estás leyendo y te estás diciendo al Espíritu, te van a pegar por predicar mi palabra. Ay, no, la corto mejor, la tijereo. O sea, la quito porque no me gusta. Pero ¿qué pasa cuando dice, y entonces verás mi gloria? Y, lo creo, Señor, sí, Señor. Te pones a llorar. Gracias, Señor, gracias. Yo sabía que me ibas a escuchar. Ahí sí, hasta se nos salen las lagrimitas, ¿verdad? Pero cuando nos viene la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermano, ¿qué decíamos en las prédicas pasadas? ¿Te acuerdas del versículo, mi hermano, que decía,
que nosotros somos coherederos con Cristo y que todos le cortan ahí, y todos, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, osana, gracias Señor, sí cierto, somos. Suena bien bonito andar diciendo que eres coheredero, suena bien bonito andar diciendo que eres linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, suena bien bonito. Pero ¿te acuerdas que había una coma que decía, si participareis de los sufrimientos del mismo Cristo? No, si ya no me gusta, corta. Tijereamos ahí la Biblia. No, ese ya no me gusta. ¿A poco no? No, es que no saben que yo soy pueblo escogido. Soy linaje escogido, nación santa, soy pueblo de Dios, hermano. Soy oveja de su rebaño. Eso significa que también vas a compartir lo que sufrió su Hijo amado, su unigénito Hijo. ¿Qué decía? En el cual tenía complacencia. Mi pregunta es, ¿en ti tiene complacencia Dios? ¿Tiene complacencia en casa de oración? ¿Qué podríamos decir? Como estamos llenos, mira, si se ha de complacer mucho el Señor con casa de oración, porque está lleno que no pueden ni entrar, se peleaban por entrar, aunque sea parados. Está tremendo, mi hermano. Entonces, a veces no es lo mejor, mi hermano. A veces no es lo mejor. Te voy a leer, por ejemplo, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y siempre pensamos lo bonito. Mira, Lucas 22:42. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. ¿Te acuerdas cuál era esa copa? La copa de la ira de Dios, que le había dado a su Hijo para bebérsela, y después desataría su furia sobre ese que se tomó la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Y fue horrible lo que le pasó al maestro. Pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Se cumplió lo que él dijo, y iba a venir la ira de Dios sobre Cristo. Todo porque, ¿para qué? ¿Por qué? Para que tú y yo tuviéramos libertad y pudiéramos ser libres de pecado y nos pudiéramos reconciliar con Dios. Por eso, ay, qué feo, ¿verdad? Qué feo, qué tremendo. Entonces, a veces las profecías, hermano, no son tan que nos convengan. Versículo 15. Días después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Poderoso es el Señor. ¿Te acuerdas por qué querían subir a Jerusalén? Querían subir porque querían estar allá en Pentecostés, pero no se pudo. Versículo 16. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevaron a Manasón. Yo siento que se lee así, Manasón, un antiguo discípulo de Chipre en cuya casa nos hospedaríamos. Manasón, su nombre griego debe indicar que era un judío helénico. En ese caso, Pablo y sus acompañantes gentiles habrían decidido quedarse con él por su familiaridad con la cultura griega. Además, él habría tenido menos inconvenientes en hospedar a visitantes gentiles que los judíos de Palestina. Y eso tiene que ver algo, hermano. ¿Por qué? Si se hubieran hospedado en la casa de un judío, ya hubiera pegado el grito. No, ¿qué traes? Se va a contaminar mi casa, porque es... y empezaría a poner miles de peros. Si es que no era un cristiano convertido genuinamente. Porque hay veces que hay cristianos que van en el proceso y de todo respingan. Todo les estorba. Para hacer la voluntad de Dios se necesita tener madurez espiritual. ¿Y qué? Se necesita amar a Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer muchas cosas que tú consideras que son malas, cosas que te metieron, tradiciones, doctrinas que te inculcaron tus abuelitos, tus papás, la otra iglesia donde ibas, de donde Dios te sacó, y te va a costar trabajo. Vas a decir, ay, no, es que no, si me quito el velo, ya no soy salva. No. O sea, cosas por el estilo, cosas que a veces no son tan malas, que realmente, mejor dicho, que no son realmente malas, pero que otras personas sí las hacen ver como malas. Entonces, un discípulo antiguo, mi hermano,
Tal vez, algunos historiadores dicen que tal vez Manasón fue uno de los que se salvó en el día de Pentecostés, o sea que recibieron el Espíritu Santo. En tal caso, Manasón pudo haber sido otra fuente de información histórica para Lucas, que le pudo haber también compartido información a Lucas para que siguiera escribiendo el libro de los Hechos. Entonces, es interesante cómo él tenía algo que podía, porque él no iba a poner peros porque venían griegos con Pablo a hospedarse. ¿Por qué? Porque hay judíos, hay cristianos que no aceptan que el borracho venga, que no aceptan que el marihuano se está convirtiendo, que Dios lo está cambiando, y dicen, no, quítalo, no, sáquelo de aquí, no lo queremos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre traer ese tipo de gente aquí, hermano Pedrito? O sea, que casa de oración es una iglesia caché. Muchos piensan así, hermano. Se necesita alguien convertido por el Señor para que diga, vea al borracho, vea al marihuano, vea al indigente, vea al necesitado, a la vecina que nos saca la lengua, al vecino que nos echa la basura, y que diga, gloria a Dios, y al que me echa la basura, gloria al Señor, el que me saca la lengua, el que me robó, o sea, más que se va a alegrar. Manasón tenía eso. Que viniera quien viniera con el apóstol Pablo era porque venía buscando al Señor, venía a estudiar, a aprender más del Señor. ¿Y qué? Eres mi hermano, pásale, esa es casa del Señor. Aquí todos los que aman a Dios son bienvenidos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Todos los que vengan a casa de oración, todos los que vengan aquí buscando al Señor son bienvenidos, son nuestros hermanos. Pero los que no predican a Cristo y distorsionan su palabra, entonces ya no son nuestros hermanos, son primos. Veámoslos como tal, como primos, y ojalá oremos, enseñémosle todo lo que está a nuestro alcance para que ellos se vuelvan en nuestros hermanos y dejemos de ser primos. Poderoso es el Señor. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. ¿Cómo es, mi hermano, cuando fuimos nosotros allá a Oaxaca? ¿Te acuerdas? ¿Cómo nos recibieron los hermanos? Cuando han venido aquí hermanos, ¿cómo los recibimos? ¿Te imaginas llegar a una iglesia y que digan, los hermanos de casa de oración, gloria a Dios? ¿Te imaginas alabar a Dios de esa manera? Aleluya. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Gloria a Dios. Muy bendecido. ¿Te imaginas a los hermanos que así nos reciban? Llegamos a Jerusalén, entonces tal vez llegaron en el tiempo correcto para el Pentecostés, como lo había planificado Pablo, hermano. Tal vez los hermanos nos recibieron con gozo, debido en gran parte a la ofrenda que trajeron y que tanto se necesitaba. Porque ¿te acuerdas que le daban ofrendas a Pablo? ¿Tú ves que Pablo las pedía? No, ya hablamos de que el Espíritu obraba y que todos sabían que había necesidad, que había cosas y todos ponían y daban ofrendas. Ya no hablaban de diezmos, hablaban de ofrendas, todo ¿para qué? Para lo que se ocupara, mi hermano, para que la iglesia ocupara. Hablábamos hace unos días, si de repente hay un enfermo en la iglesia, ¿cómo lo vamos a ayudar si no hay nadie ofrenda? Porque hay quienes dicen, no, el diezmo ya es el Antiguo Testamento, no se debe diezmar, ni se debe de ofrendar. ¿Te imaginas que esa persona cayera enferma? Es que la iglesia tiene que ir, ¿de dónde vamos? Si tú dijiste que no hay que dar nada. Ay, es que no veo porque no hay luz. Pues es que no hay luz para pagar, no hay dinero para pagarla. Entonces son muchas cosas, hermano, que a veces nada más decimos por decirlas. Pero la intención del corazón es un corazón mezquino, un corazón codicioso. O sea, proyecta muchas cosas en el corazón de una persona que dice tales cosas. Entonces, ¿qué llegó Pablo? Se la gastó. Hizo como Ananés y Zafira. Agarró la mitad, agarró una parte, se hizo para mí. También trabajo en el Evangelio. La palabra de Dios en las Escrituras. El que vive del Evangelio, el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Norman llevaba, él ya tenía en su mente llevar las ofrendas a Jerusalén. ¿Por qué? Pablo sabría hacer una necesidad, probablemente había mucha. Además, los creyentes de Jerusalén se regocijaron porque los creyentes gentiles y Pablo, esto es bien interesante. ¿Por qué se emocionaron, hermano?
porque dieron evidencias visibles de la obra de salvación de Dios en el mundo romano. ¿Cuáles eran esas obras? Que traían consigo almas nuevas. Esos son evidencias de que Dios está obrando. Ya que nosotros digamos que tienen que ser 10, 15, 10,000, todo Chimalhuacán para Cristo, eso ya es como marihuanes en nosotros. El Señor agrega a los que Él quiere, a los que Él dice, a los que le prestan atención, a los que quieren ser salvos. Dios no salva a los que no quieren ser salvos. Dios salva a los que quieren ser salvos. Poderoso es el Señor. Puede ser, hermano, que todo esto haya sucedido en la casa de Manasón. Versículo 18. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Estamos acercándonos al final, hermano. Todos los ancianos que mencioné antes, que tenía algo que ver con los ancianos. Jacobo, hermano, el hermano de Jesús y dirigente de la iglesia en Jerusalén. No era Jacobo el hermano de Juan, porque él había sido ejecutado. Se confunden los nombres, pero son dos Jacobos diferentes. Estaban en casa de él. Qué bonito, mi hermano, que no tenían que andar viendo a ver si el hermano lo recibía, si el hermano sí quería, no. Ellos contaban ya con todo, porque sabían y todos tenían en común que todo es de Dios. Contaban con eso, ya no había que. Y pidieron permiso a ver si los podía recibir. Primero, lo recibieron con gozo. Desde ahí ya hay algo, hermano, que decir. Segundo, que llegaron a la casa de Jacobo porque se sentían en casa. Qué bonito cuando llegas a otra iglesia y te sientes en tu iglesia, sabiendo que no es tu iglesia. Qué bonito que los hermanos, que vengan hermanos aquí de visita y se sientan en casa. ¿Por qué? Porque los acoge el mismo Dios. Todos los ancianos. La mención de los ancianos indica que los apóstoles, quienes por lo general se ocupaban en la obra evangelizadora en otros lugares, habían delegado a ellos la dirección de la iglesia de Jerusalén. Algunos han especulado que había 70 ancianos y de manera de paralelo con el Sanedrín, o sea que muy parecido, pero estos eran discípulos de Cristo. En vista del gran número de creyentes en la iglesia de Jerusalén, es muy probable que por lo menos hubiera esa cantidad de ancianos. Esto es importante, hermano. Dios había decretado que tras la muerte de los apóstoles, la iglesia debía ser gobernada por ancianos. ¿Y a qué se refiere por ancianos? ¿A viejitos? ¿O a qué se refiere? Ya hablamos de esos términos. A los que ya estaban firmes, que ya tenían tiempo en la iglesia, que no eran exclusivamente viejitos, no, podían ser jovencitos, pero que ya tenían tiempo, que habían mostrado evidencia, que habían mostrado ya que en verdad habían sido convertidos, que en verdad eran discípulos y adoradores del Señor. He ahí la importancia, hermano. Si nosotros de repente viene un hermano de otra iglesia que parece que sí está convertido, le echa ganas y todo esto, podríamos nosotros ponerlo a ministrar, deberíamos ponerlo a ministrar. Tal vez si trae carta de recomendación diciendo que su antiguo pastor, que sí, que está capacitado, que sí está avalado, sí lo pudiéramos poner a ministrar. Pero ¿qué pasa con una persona que sabe cantar? Una persona que pues tiene don, que le salen las palabras, tiene palabras, como se dice, ¿no? ¿Podríamos ponerlo nada más porque viene? ¿Deberíamos de ponerlo porque viene? Bueno, mi hermano, en estos días, con tal de que los congregantes no se vayan, los ponen a ministrar. Nada más porque toca la guitarra, lo ponen a tocar la guitarra, sin saber el peligro al que lo están exponiendo. ¿Por qué? Porque hay un león rugiente que nada más está viendo a ver quién se deja, ¡wow!, lo va a devorar. Hay muchos que con tal de que no se vayan, los ponen a ministrar, aunque no sean ni bautizados. Pero ya los ponen a ministrar, hermano. ¿Será? ¿Qué nos van a transmitir, mi hermano? ¿Podrán ministrarnos? Si no tienen el Espíritu Santo, si no están en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué nos van a transmitir? Lo único que va a hacer
como un concierto. Sí, es que canta bonito. Si no canta bonito, pues nos van a dar dolor de oídos. Si tiene palabra, si es estudioso de la palabra, ¿quién nos va a ministrar? Lleno del Espíritu Santo nos va a edificar, pero si no, nada más nos da pláticas motivacionales, chistes, testimonios a más no poder. Está tremendo, mi hermano, está tremendo, sigamos avanzando. Entonces, los ancianos ahí estaban, hermano. Los apóstoles andaban trabajando, pero ahí se habían quedado. Siempre se tiene que quedar a cargo uno cuando el líder, cuando el pastor no está. Se queda uno de los ancianos. ¿Te imaginas que de repente yo me voy así como que quién hay? Pues, al gordito, pero voy a encargar al gordito. Entonces de repente puede que les dé risa, pero es que así es, hermano. ¿Te imaginas dejarlo así? Y no es que menosprecie al gordito, pero el gordito luego no viene, no es frecuente. Cuando quiere, pues viene. Eso es lo que pasa cuando dejas a uno que no está capacitado, mi hermano. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Va a ser bien dirigida? ¿Qué va a pasar si en la misión ponemos a uno que es reciente, que tenga 2 o 3 meses de convertido? Al rato lo abandona, al rato deja la iglesia. ¿Por qué? Porque es que no es culpa de él, es culpa del que lo pone. Muchas veces se dice que es culpa de los ciegos. No, yo siempre le echo la culpa al pastor. ¿Qué les está predicando? ¿Qué les está enseñando? ¿Cómo está dirigiendo la iglesia? ¿Por qué les pone límite? O sea, no lo sé, tantas cosas. Sí, para mí siempre es la culpa del pastor. Oigo una alabanza fatal, el pastor. ¿Por qué? Porque, ¿qué les está predicando? Le estaba yo enseñando a Lorena unas alabanzas, un grupo de alabanza. Le mandé una foto y luego le digo, escúchalos, ¿qué percibes? Ya me empezó ella a dar su punto de vista. Le digo, fíjate lo que están cantando la palabra de Dios. Fíjate cómo están ellos, ahora sí que vestidos, las mujeres como mujeres que profesan piedad. No andan con minifalda, no. Están en el lugar santo. ¿Cómo están vestidas? Como personas que van a ministrar en el lugar santo. Una cosa de aquí para allá y otra cosa para allá. Pero las que están aquí, hermano, tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué te profesan? Que son hijas de Dios. Ahora, ¿qué están? Están sujetas, esperando el momento que les toca entrar en las voces, siguiendo al que lleva la dirección, al de la guitarra. Eso habla de obediencia, habla de orden. Entonces, ¿qué puedo decir? No conozco esa iglesia, pero por su alabanza tienen un pastor que les predica la palabra. Porque si no tuvieran un pastor que les predicara la palabra, que fuera un pastor que se ocupara de ellos, estarían cantando sus cantos de Miel San Marcos, esos cantos que entre comillas son espirituales, pero que no son tan espirituales. Hay una controversia ahorita con Miel San Marcos y con Alex Campos, pero se verían ese tipo de cantos, se vería la emoción. ¿Por qué? Porque el pastor es emocionalista. ¿Qué les predica? Les predica emoción. Lo que el pastor les predique, lo que el pastor se va a ver en la alabanza. Desde la alabanza tú empiezas a conocer la iglesia que son. Cantan las de Chente, pero nada más le cambiaron la letra. Eso es lo que les predica el pastor. Es que va pesando. No, es que aquí este lugar, con este lugar no se juega. Es un lugar serio. Entonces, tiene mucho que ver los ancianos. ¿Por qué? Porque entre todos predican, de todos ministran. Los de la alabanza también pueden ser ancianos, no porque tengan ya añísimo, sino porque han mostrado frutos de arrepentimiento genuino y verdadero. Poderoso sea el Señor. La mención de los ancianos indica que los apóstoles entonces eran los que ocupaban esa tarea, mi hermano, esa carga. Versículo 19. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Esto es bien interesante también, hermano. Les contó una por una las cosas. Fíjate cómo Pablo llegó un momento me llama la atención cómo Pablo,
ya de repente siendo de renombre, todos hablaban del que esclavizaba y maltrataba, mataba a cristianos, y ahora era uno de los mejores evangelistas del Señor, de los misioneros del Señor. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Es bien interesante. Pablo, en todo su conocimiento, estaba sujeto a una iglesia. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Dónde estaba la matriz? ¿Por qué Pablo quería subir a Jerusalén? ¿Por qué no se iba a otro lado? Si ya le estaban profetizando, le estaban advirtiendo que le iba a ir mal yendo a Jerusalén, ¿por qué no se fue a predicar a otro lado? ¿Por qué quería fuerzas ir a Jerusalén? Porque ahí estaba la matriz, ahí estaba todo, hermano, ahí estaba realmente. ¿Cuántos ancianos eran? 77, 70 dice más o menos, y eso lo sabemos. Pero de que eran muchos ancianos, eran muchos. ¿Qué quiere decir? Era una iglesia grande. Pero ahí hay otro punto, casa de oración, para las orejas. El que la matriz sea una iglesia grande no quiere decir que las otras iglesias pequeñitas donde anduvo Pablo no sean iglesias de Dios. ¿Qué quiero decir? Que no porque casa de oración, la matriz, sean 2,000, 3,000, 4,000, 8,000 personas en un culto, casa de oración porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es una iglesia de Dios. Porque Pablo vino a dar con lujo de detalle, no a contar sus aventuras, vino a dar informe de lo que pasó en su trayecto de allá a Jerusalén. Y eso es interesante. El informe oficial de Pablo sobre su obra misionera no consistió en generalizar irrelevancias, en andar contando cosas que no deben de contar, hermanos. ¿Qué pasa cuando vienen a dar testimonio? ¿Cuentan lo que deben de contar o andan ahí dando y contando tantas cosas y el testimonio se quita? Contaste toda la cosa, pero no contaste lo que Cristo hizo. No hablaste de lo que Cristo hizo en tu vida. Y a veces somos así, somos dándole la vuelta a todo, pero no contamos lo que tenemos que contar. Y terminamos, ¿por qué? Se nos olvida. Contamos, y luego yo hice esto, y luego hice aquello, y ahí por eso me fue bien. Te olvidaste de que no fuiste tú, fue el Señor. Y así pasa. ¿Qué es lo que pasa con los cantantes cristianos? Andan cantando, preocupados, porque suene bonito, porque esto y lo otro, se olvidan que la alabanza es para Él. Pero como están tan enfocados en que compren boletos, en que les vayan a sus conciertos, ¿qué hacen? Se enfocan en ellos, que les guste a ellos. Por eso es que yo no puedo decir que un concierto es gloria para Dios, hermano. ¿Por qué? Porque se están enfocando el de aquí para los de allá y los de allá para el de aquí. Pero ponen el pretexto porque voltean a ver para arriba que es para Dios. Si fuera para Dios, el de aquí no les va a cobrar. Y los tarugos que pagan de aquel lado, si fuera para Dios, no pagarían por venir. Lo pueden hacer en su iglesia. No es la iglesia el lugar correcto. No dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Los roban y todas las emociones. Pero bueno, puede ser que haya un concierto que en verdad sí hagan un mini culto ahí. Pero yo digo, hermano, que un culto sin predicación no es culto a Dios. No puede ser un culto de pura música. Ahora te imaginas lo que estábamos viendo, cómo son los cantos de ese concierto. Yo he estado en iglesias, hermano, los cantos que estamos cantando aquí, una iglesia acostumbrada a cantos comerciales, a cantos de la farándula cristiana, y de repente le llegas con estos cantos que estuvimos cantando, que estamos cantando guitarra, no los quieren, se aburren. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a escuchar cantos que hagan que se les erice la piel, cantos que de repente los toquen porque está hablando, esa me llega. No, no se trata de que te llegue, se trata de allá, que primero le llegue allá y luego de allá venga para acá. Y no querían, hermano. Cuando yo cantaba estos cantos, yo hasta los soñaba, hermano. Soñaba estos cantos y el Señor me decía, quiero que me los cantes. Cuando tú estés en la alabanza, quiero que me cantes estos cantos. Cuando tú seas el líder, quiero que me cantes estos cantos. Cuando tú tengas, cántame estos cantos con tu guitarra.
enséñaselos a la iglesia. Pero ¿cómo es la providencia de Dios? Porque yo me rascaba la cabeza y ¿cómo, Señor, si luego no me dan ni oportunidad de cantar? Cuando llegó el momento, hermano, que empecé a agarrar la guitarra, entonces empecé a cantar esos cantos. No los quería la congregación. Le decían al pastor, pastor, es que el hermano Juan Carlos canta esos cantos que nadie se sabe, nada más se los sabe él. Y no, yo no quiero cantar esos cantos, hermano. Se aburrían. Pero en realidad le estaban haciendo el feo a los cantos del hermano Juan Carlos, hermano. Le estaban haciendo feo a la palabra de Dios, porque lo que cantaba el hermano Juan Carlos era la palabra de Dios. ¿Qué tal si de repente, por alguna razón, ya no se da la predicación? Se cantó la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si en la alabanza no hubo cantos bíblicos, sino cantos que me emocionen, o sea, que aumenten mi ánimo? ¿Se van a ir como llegaron? No sabemos, hermano. Si una persona llegue de allá afuera y diga, acá en una casa de oración voy a pasar, escuche los cantos y diga, híjole, ya me tengo que ir a trabajar, se vaya. No sabemos si esa sea la última vez que esa persona escuche o entre, pueda entrar a una casa de oración. ¿Qué sabes tú si por los cantos se convierta? Pero por la palabra de Dios. Como ese canto, arrepentido, dijo Pedro, y en el nombre de Jesús, mándense bautizar. O sea, tú no sabes lo que provoca la palabra. No sabemos, no los querían. Pero yo seguí cantando y seguía soñando. Todos esos cantos que tengo en la guitarra, hermano, todos esos cantos, todos los soñaba. Y dormido los cantaba, y dormido así. Por eso es de que ahora los traigo. Estaba pensando yo en la mañana y estaba recordando eso. Digo, sí, cierto, sí. Ya no he cantado los cantos que tú quieres que te cante con la guitarra. Los voy a seguir cantando. Y necesito practicarlos más, hermano. De repente me enfoqué tanto en cantar con las pistas, cantando así, que olvidé la guitarra. Y de repente me equivoco por la práctica. Tengo todavía la habilidad, pero necesito recuperar mi habilidad, mi práctica. ¿Qué pasa si no leemos la escritura? Entonces, Pablo, mi hermano, no les hablaba nada más así rápido, generalizando, no, les daba con lujo de detalle. Y en la iglesia está Lidia, y cuando Lidia escuchó el mensaje, se convirtió, y estábamos alabando a Dios. No era una casa de oración, no era una construcción, estábamos a la orilla del río, al aire libre. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y luego fuimos y no había iglesia porque pues de esto y lo otro, y estábamos en la casita de la hermana fulana, en un patiecito. Gloria a Dios, eso emociona a los verdaderos siervos, hermano. Pero dile eso a Guillermo Maldonado, se va a enojar. Dice, no, tú no puedes ser parte de mi iglesia si no tienes 300 miembros mínimo. Y una iglesia, ¿por qué? Porque tienen una imagen. Es por eso, mi hermano, que yo veo una iglesia pequeñita, con una lonita, con láminas de cartón. Gloria a Dios, hermano. Yo he sentido en esos lugares, hermanos, donde más fuerte he sentido la gloria de Dios, más fuerte he sentido la presencia de Dios. Entonces, Pablo no andaba contando lo que no, le estaba contando todo lo que el Señor hizo. Cuando pasamos, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando testimonio, con lujo de detalle, pero ¿qué? En lo que Dios hizo, no en su obra, sino en lo que Dios hizo. Él ya se había negado a sí mismo, ya había pisoteado a sí mismo, ya no hablaba yo, Dios me hizo esto, Dios aquello, Dios aquello, no. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, ya no yo, era Dios. Poderoso es el Señor. El apóstol relató incidentes específicos de sus viajes, como en Hechos 11:4. Como siempre, Pablo dio todo el crédito y la gloria por sus logros a Dios. Cuando vemos que algo Dios está obrando, hermano, de repente corremos el riesgo de despegar los pies y decir, es que yo lo hice, hermano. Es que le eché ganas, es que me puse a estudiar. Corremos ese riesgo, hermano. Más cuando la bendición está llegando a tu vida. No, hermano, es que le estoy echando, hermano, Dios lo está bendiciendo económicamente, es que estoy trabajando mucho, hermano, es que hago unos trabajos de lujo, es que lo que estoy... Sin darte cuenta, estás despegando los pies de la tierra. Pablo, por contrario a eso, dice que
dio todo el crédito, daba todo el crédito y gloria de sus logros a Dios. O sea que sin Él no hubiera podido hacer nada. Algo muy parecido que hablaba de la voluntad de Dios. Pablo sabía que todo sin Cristo no valía. Cuando ellos lo oyeron en el versículo 20, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Eso era bien tremendo, porque esos eran terrenos complicados. ¿Qué quiere decir celoso de la ley? Algunos creyentes judíos continuaban su observación de los aspectos ceremoniales de la ley mosaica de Moisés, pero a diferencia de los judaizantes, ellos creían en Cristo. Eso lo vamos a explicar a más detalle en el siguiente culto. Poderoso es el Señor. Ellos veían la ley como un medio de salvación. Poderoso es el Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere eso, hermano? Que eran celosos de la ley. ¿Qué se refiere? Que seguían guardando ciertos aspectos ceremoniales, como por ejemplo esto, Hechos 15:1. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Ellos seguían dándole poder a eso, pero Cristo vino a traer la verdad. Y si conocieran la verdad, ¿qué? La verdad los haría libres. Versículo 21, con eso terminamos. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés, y que les dices que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Ahí le vamos a parar porque es el tema que viene. ¿Qué es lo que pasaba? Ya vimos algo de esto, pero sigue poniendo la cosa buena. Entonces, ¿cómo es que el libro de los Hechos, mi hermano, nos sigue visualizando a la iglesia de hoy? Sigue alumbrando a la iglesia de hoy, tanto en lo correcto como en lo incorrecto, en lo bueno, pero más en lo malo. En cómo desde esos tiempos se torcían las cosas y cómo se siguen torciendo las cosas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos también se usaba la palabra conveniencia, forzaban la palabra a decir cosas, como en estos días se forza la palabra para que diga lo que yo quiero decir. ¿Todo por qué? Tal vez por ignorancia de las escrituras, o tal vez ¿por qué? Porque no quieren estudiar las escrituras. Yo no lo sé. Entonces, ¿cómo se van agrupando ciertos tipos de iglesias, mi hermano, en las enseñanzas del libro de los Hechos? Pero solamente hay una que tiene que resaltar. Esa es la iglesia del libro de los Hechos. Que casa de oración, mi hermano, haga a un lado todas esas cosas que no hacía ni practicaba la iglesia del libro de los Hechos, aunque los demás las practiquen, aunque los demás digan que son poderosas. Que si de repente llega profecía aquí que nos va a ir difícil, aceptémosla y que doblemos rodillas y digámosle: Señor, ayúdanos a pasar por el desierto que nos vas a meter. Pero si nos profetizan que va a haber frutos, gloria a Dios, también arrodillémonos y digan: Señor, prepáranos para poder tratar todas las almas que vas a traer. ¿Por qué? Porque aunque seamos 30 o seamos 3, seguimos siendo una iglesia de Dios. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, te damos gracias, Padre, porque mensajes